La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Pues hoy vamos a continuar con nuestro tercer tema de este ciclo Aprendiendo a Vivir, segunda parte, con el tema Aprende a planificar tu vida. ¿Qué tanto haces tú planes para los proyectos que tienes en tu corazón? ¿Los pones delante de Dios? ¿Te sientas a calcular los gastos? ¿Sabes hacia dónde deseas dirigirte? ¿Te estableces metas y objetivos? ¿Qué te parece si estudiamos este tema? Porque es importante aprender a planificar nuestra vida. Es la única que tenemos y hay que hacerlo bien. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 28 al versículo 30. Lucas 14, del 28 al 30. Dice la palabra de Dios: Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Vamos a hacer una oración. ¿Me acompañas? Y te alabamos, Padre, y te damos gracias porque a través de tu palabra alumbras nuestro entendimiento y a nosotros como varones nos das sabiduría para la toma de decisiones, para saber planificar cada proyecto de nuestra vida. Nuestra vida misma la ponemos delante de ti. Te pedimos que tú nos guíes, que tú seas el centro de nuestro corazón, que tú seas nuestra fuerza, nuestro impulso, nuestro ánimo y nuestra sabiduría. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Fíjese que si nos ponemos a analizar este pasaje que acabamos de leer, podemos encontrar muchos conceptos y principios que debemos de aplicar para ser un buen planificador de nuestra vida. Empieza describiendo este pasaje: ¿quién de vosotros queriendo edificar? Quédate en esa frase, queriendo edificar. Todos en la vida, de alguna o de otra manera, estamos queriendo edificar algo. Queremos edificar una carrera profesional, queremos edificar una buena reputación, queremos edificar un buen matrimonio, buenos hijos, en fin, un buen futuro. Todos deseamos edificar algo. Y cuando hablamos de construir, pues estamos hablando de poner los fundamentos, las bases, las paredes, las columnas, las traves que puedan sostener eso que deseamos edificar, si lo comparamos con una construcción arquitectónica. Nada más que en ocasiones no construimos bien. No sé si te ha pasado. Hace años yo construí, o más bien, coordiné la construcción de una marquesina ahí en su casa. Y me acuerdo que el albañil me decía: va a quedar bien, no necesita más varilla. Y yo le decía: pero se va a flechar. No, no pasa nada. Y por confiado, le hice caso al albañil. ¿Y qué cree? A la razón de 3, 4 años se empezó a flechar esa marquesina y tuve que destruirla para volverla a levantar. Aprendí la lección. Ahora sí, tomé todas las medidas de seguridad y se puso una buena trave que sostuviera toda la marquesina para que no se flechara. A veces construimos mal, por desconocimiento, por ignorancia, porque no tenemos los elementos necesarios para la toma de decisiones, o nos falta sentido común, o hacemos las cosas al aventón. ¿Cómo estás construyendo tu vida, varón? ¿Lo estás haciendo correctamente? Dice aquí, en Mateo 7, del 24 al 25. Fíjate, nuestro Señor Jesucristo sabía de construcción. Mateo 7, del 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó,
porque estaba fundada sobre la roca. Esto nos habla de un ejemplo de algo que está bien construido. Cuando una edificación tiene un buen fundamento, podrán venir diferentes agentes tratando de derribar esa construcción y no van a poder derribarla. Imagínate que esa construcción es tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Podrán venir situaciones adversas, pero si tienes un buen fundamento y sobre todo, si este fundamento es Jesucristo, tu casa y todo lo que construyas va a permanecer. Pero también Jesucristo nos habla cuando no construimos adecuadamente. Dice en Mateo 7 del 26 al 27. Mateo 7 del 26 al 27. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza es cuando algo se construye mal y se derrumba! Porque no estuvo bien armado, bien construido, con solidez, porque no se invirtieron los recursos, porque no se le puso diligencia al asunto. ¿Cuántos matrimonios fracasan hoy en día? ¿Cuántos hijos se pierden en los vicios o toman malas decisiones y no hacen nada con su vida? En fin, a veces arruinamos lo que queremos construir porque lo hacemos mal. Y yo te digo una clave desde ahorita. Pon tu vida en las manos de Dios. Pon a Jesucristo como cimiento, escucha sus palabras, porque aquí dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, es un hombre prudente. Pero el que no sigue los consejos de Jesús, pues pudiera pasar como un hombre insensato, que seguramente lo que edifica no va a permanecer. Vamos a ver algunos principios que nos pueden ayudar. En esta cita de Lucas 14, 28. Cualquiera que queriendo edificar una torre. Vamos a hablar de qué nos quiere decir edificar una torre. En tu vida, tú debes de saber lo que quieres edificar. De esto nos habla esta parte del pasaje que acabamos de leer. Este hombre deseaba construir una torre. Tenía una visión, tenía un objetivo. Tú nunca vas a lograr tus objetivos si no sabes cuáles son. No vas a lograr construir algo si no sabes a dónde vas. Debes de tener una visión clara de lo que deseas alcanzar en tu vida. Cuando hablamos de tener una visión clara, me refiero a que tú debes de imaginarte a dónde deseas llegar. ¿Cómo te ves? Así como dice el comercial, ya me vi. Y eso te va a ayudar a establecer metas, los pasos que debes de dar para llegar a esa visión. Este hombre sabía lo que quería construir, una torre. No quería construir una alberca, no quería construir una barda, no. Él quería una torre. ¿Tú qué quieres construir en la vida? ¿Qué has estado construyendo al día de hoy? ¿Estás construyendo algo que verdaderamente sea significativo para ti? O a lo mejor estás invirtiendo tu tiempo en construir cosas que a nada te llevan. ¿Construyes relaciones con personas equivocadas? ¿Construyes a lo mejor una profesión que no te gusta? ¿Construyes un trabajo, una antigüedad en un lugar donde no te valoran o te sientes fastidiado porque no te reta? ¿Para qué le inviertes el tiempo a algo así? Tienes que saber qué deseas construir. Y para construir, necesitas establecer prioridades. ¿Qué es lo más importante? Cuando uno empieza a construir, pues no empiezas por el techo, empiezas por la cimentación. Y después pones una cadena de amarre y empiezas a levantar bardas, empiezas a levantar castillos.
todo tiene un proceso, hay un ABC de cómo hacer las cosas. Entonces, para construir, debes de priorizar. En tu vida, ¿qué es lo más importante? Si yo te preguntara, de la siguiente lista de elementos, para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Tu desarrollo profesional? ¿Tu trabajo? ¿Dios? ¿Tu familia? ¿La iglesia? Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo los pondrías en orden? Mira, yo te podría decir que si tú deseas edificar adecuadamente, Dios debe de ser tu prioridad, tu comunión con Él. El Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando tú y yo amemos al Señor, estaremos poniendo el buen cimiento en nuestra vida. Después, en segundo lugar, la persona más importante en tu vida después de Dios es tu cónyuge, tu esposa varón. Sí. Ay, hermano, es que usted no la conoce. Yo no la conozco, pero el Señor sí. Y sabe el Señor que ella es un instrumento de bendición para tu vida. ¿Qué harías sin ella? En el momento en que nos casamos, dice la Escritura que dejamos de ser dos para ser uno solo, un cuerpo, un alma. Y juntos como equipo, alcanzar las estrellas. Dios puso a la mujer como ayuda idónea para apoyar los proyectos y las visiones que Dios siembre en tu corazón. De ahí la importancia de que puedas hacer equipo con ella y cuide su corazón. En tercer lugar, serían tus hijos. No hay bendición más grande que Dios nos dé que nuestros hijos, porque ellos continúan con nuestro legado. Yo pondría después mi relación con la iglesia, mi servicio a Dios, porque es la manera con que yo estoy cumpliendo el propósito de Dios aquí en mi vida. Jesucristo nos ha llamado para ser sus discípulos, y como discípulos tenemos la misión de establecer el reino de Dios aquí en la tierra, a través de predicar, enseñar, orar por los enfermos, en pocas palabras, ministrar lo que la gente necesita. Eso es servir a Dios. Yo pondría después el trabajo, porque es el sustento. Hay que cuidar el trabajo. Y bueno, esa es mi escala de valores. ¿Cuál es tu escala de valores? Porque de eso parte las acciones que tú vas a tomar en la vida para construir. ¿Qué es lo que quieres construir? Ay, hermano Jorge, ¿y esa escala de valores con base a qué usted la ha desarrollado? Pues con base a la palabra, porque la palabra es quien nos da y brinda consejo. Acuérdate, Jesucristo dijo, si oyeres mis palabras, serás un hombre prudente que puede edificar. Por ejemplo, yo una vez me pregunté, Señor, ¿qué debe de ser más importante, tú o mi desarrollo profesional? Y la palabra me dio la respuesta en Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1 dice, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Me queda claro que si yo deseo salir adelante, no es en base a mi propio esfuerzo, sino es poner mi vida en las manos de Dios y decirle, Señor, encomiendo a ti mis obras, ayúdame. Y entonces Dios se encarga de mover todas las cosas alrededor de ti para bendecirte abundantemente. Y créeme, todo va a ser más descansado, porque no estarás afanado, preocupado, intranquilo, sino te sabrás en las manos del Señor, porque Él es quien edifica tu casa. Ahora, es importante también
que puedas escribir la visión de lo que deseas planear, de lo que deseas construir. Dice la Escritura en Habacuc 2:2. Habacuc 2:2. Y Dios me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Comentábamos que es importante que tengas una visión y establezcas metas, pero qué importante es poder escribirlas. Que te puedas sentar con tu esposa, con tus hijos, si ya están grandes, y juntos planear qué va a ser de esta familia, hacia dónde vamos, cómo puedo mejorar mi relación conyugal, cómo puedo crecer como hijo de Dios, cómo podemos crecer como una familia que se ama, cómo puedo impulsar a que mis hijos alcancen sus estrellas. Y escribes la visión, lo que deseas construir. Empiezas a planificar y pones acciones prácticas. Son las metas que debes de alcanzar. Metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Qué importante es sentarnos a hacer esto. Y nos lo dice el pasaje que leímos de Lucas 14:28. Mira, acompáñame. Lucas 14:28 es el pasaje base. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? O sea, hay que sentarnos a platicar, hay que sentarnos a analizar la situación, hay que reflexionar en los pros, en los contras de las decisiones que vamos a tomar. Hay que hacer una pausa para buscar el rostro de Dios y orar e involucrarlo en nuestros planes, porque a veces nosotros podemos planear muchas cosas, pero Dios puede determinar otras para tu vida. Por eso, no solamente es desarrollar nuestros sueños, sino preguntarle a Dios, ¿cuáles son los sueños que tú tienes para mi vida? ¿Cuáles son los planes? ¿Yo para qué nací, Señor? ¿En qué me quieres usar? Y entonces hacemos de los planes de Dios nuestros planes. Y créeme, cuando están avalados por Dios o vienen del corazón de Dios, vas a tener éxito. Dios va a estar contigo ahí respaldándote. Dice la Escritura, este consejo nos da la palabra, en Proverbios 16:3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O en Proverbios 37:5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Amén, amén. Entonces, qué importante es involucrar a Dios en los planes o aún hacer de los planes de Dios nuestros planes. Porque habrá gente que se esfuerza, que no conoce a Dios y le echa muchas ganas. Y yo no digo que no salga adelante, sí sale adelante y logra varias cosas, pero es muy diferente hacerlo con Dios de nuestro lado. No confiar en el brazo de carne, ni en caballos, ni en armas, como lo hacía, por ejemplo, el ejército egipcio o los pueblos con los cuales peleaba Israel. En el Salmo 20, del 7 al 8 dice, Salmo 20 del 7 al 8, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Dios, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen y nosotros nos levantamos y estamos de pie. Amén, amén. Jamás confíes en tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría. Confía en el Señor solamente. No desciendas a Egipto por ayuda. Pon tus ojos en el Señor solamente. Ahora, estamos hablando de que tienes que escribir la visión y tus metas y ponerlo delante del corazón de Dios para que Él lo considere. Pero no basta eso. Ahora es importante que también calculemos los gastos. Dice en Lucas 14:28, más adelante. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero
y calcula los gastos. Ahora nos toca a nosotros. Ya pusimos delante de Dios los planes, ahora hay que echarle números al asunto. La palabra calcular en griego es pesfiso, que significa usar piedras para contar. Y comparte raíz con la palabra pesefos, que significa contar los pros y los contras para la toma de una decisión. ¡Qué importante! Hay que hacer el cálculo de los pros y de los contras. También comparte raíz con la palabra peselafao, que significa tener los elementos en la palma de la mano para decidir. Hay que hacer una investigación. En el diccionario de la Real Academia Española dice que calcular es resolver las operaciones necesarias para la realización de un proyecto. Es planear, es considerar, es reflexionar, investigar algo con atención y cuidado. Calcular va de la mano con la planeación y la administración de una buena mayordomía. Ahora, significa que entonces tenemos que calcular las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando tú estás planeando porque deseas construir algo, ya sabes a dónde vas, tienes un sueño, te has establecido metas, pusiste ya las cosas en las manos de Dios, ahora tienes que calcular el alcance y la consecuencia de las acciones. Porque todo lo que nosotros queramos construir, para hacerlo hay que pagar un precio. Todo lo que tú desees alcanzar en la vida, necesitas pagar un precio. Ay, hermano Jorge, pero ¿por qué me dice eso? No me gusta. A ver, ¿dónde dice? Deme algún ejemplo. Acompáñame, por favor, a Lucas 14, del 25 al 27. Lucas 14, del 25 al 27. Unos renglones antes de nuestro pasaje base. Grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y más adelante, en el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Notas el precio que hay que pagar para ser discípulo de Jesús? Si tú deseas ser un verdadero discípulo, tienes que tomar en cuenta esto. Ahora, Jesucristo no te está diciendo que aborrezcas literalmente a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. No te está diciendo que vendas tu casa y te quedes en la calle, que ya no trabajes, que no tengas sueños. No. Está diciendo que pongas tus prioridades en el orden correcto. Que pongas a Dios en primer lugar en el trono de tu corazón. Que no lo ames más que cualquier cosa que Dios te pueda dar en este mundo. Que seas capaz de renunciar a tus comodidades, a tus intereses, a ti mismo, a tu vida misma. Jesucristo comentó que cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá, pero aquel que la pierda por causa del Evangelio, la ganará. ¿Te das cuenta? Es por eso que el apóstol Pablo: si vivo, para Dios vivo, y si muero, para Dios muero, porque soy del Señor. Mi vida le pertenece a Dios. Ser discípulo de Jesucristo es pagar un precio. Es por eso que luego a mucha gente le cuesta trabajo acercarse a Dios, porque uno tiene que renunciar. No es que Dios te quite las cosas, porque ese es un mal concepto que luego la gente tiene. Ay, es que yo no me acerco a Dios porque te impide esto, aquello, ya no puedes fumar, tomar, beber, mujeres, etc. No, no es que Dios te lo impida. La gente que se acerca a Dios, conforme va estableciendo esa relación con el Señor, se va dando cuenta de que existe una palabra que se llama santidad, sin la cual nadie puede tener relación con el Señor. Y entonces uno
de propia voluntad, se va santificando al ir renunciando a aquellas cosas que pudieran apartarnos de Dios. Se paga un precio. ¿Qué precio estás tú dispuesto a pagar por aquello que deseas construir? Si deseas construir un buen matrimonio, hay que pagar un precio, varón. A veces la esposa cambia. Cada mes tiene un cambio anímico. Y lo único que nos queda es decirle, sí, mi amor, tú tienes la razón. Y amarla y entenderla y quedarnos callados muchas veces y cubrir la falta, porque el que cubre la falta es quien verdaderamente ama. A veces uno no se siente muy motivado para realizar algunas acciones. Sin embargo, si tú quieres construir una buena familia, tienes que esforzarte en tu trabajo y te vas a tener que levantar temprano, vas a pagar un precio y vas a salir en la madrugada manejando o en el transporte público y a lo mejor vas a vivir ahí algunas experiencias difíciles y se te va a hacer tedioso todo esa rutina, esa vida que llevas, pero estás pagando el precio por obtener o construir algo más grande y algo que va a ser de gran bendición para tu vida cuando veas a tus hijos crecer y desarrollarse. Ay, hermano, pero crecen y nos abandonan. Bueno, pero ya los disfrutaste de chiquitos y son una gran bendición. En la vida se paga un precio por todo lo que se desea construir y es importante que tú y yo lo podamos comprender. A veces pagamos un precio por algo que es correcto construir aquello, pero a veces lo hacemos de una manera equivocada. Por ejemplo, hace años conocí a un varón que decía, yo no voy a dejar de trabajar hasta que ahorre todo el dinero necesario para tener asegurada la educación de mis hijos, hasta la universidad. Y abandonó el servicio a Dios, dejó de congregarse, dejó de hacer una vida espiritual y sí, se metió al trabajo, trabajó muchos años, 10, 15, 20 años trabajó y sí, aseguró el futuro de sus hijos, pero ¿a costa de qué? De su salvación, a costa de perder su comunión con Dios. Hay que saber construir también y hay que saber pagar el precio correcto. Porque a veces pagamos un precio muy alto y no es el que debemos de pagar. Ponga atención en esto. Ahora, también es importante que usted y yo veamos cuáles son nuestras limitantes, cuáles son nuestras cualidades, porque a lo mejor necesitamos capacitarnos, necesitamos que de alguna manera tengamos las herramientas necesarias para lo que vamos a construir. Yo quiero construir una torre, pero a lo mejor no sé nada de construcción. Pues ¿cómo lo voy a hacer si no tengo las competencias? Qué importante es buscar a Dios porque de Él viene la competencia para todo lo que tú quieras construir en tu vida. Dice en 2 Corintios 3 del 4 al 5. 2 Corintios 3 del 4 al 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amado hermano, por donde tú le quieras ver, nos conviene poner a Dios como fundamento de nuestra vida, porque no solamente nos aconseja, sino que pone en nosotros competencias para hacer los proyectos y los planes. Entonces, yo te invito, amado hermano, a que puedas considerar cada uno de estos consejos. Último, Lucas 14 del 28 al 30. Nuevamente, Lucas 14 del 28 al 30 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ya vimos que si no lo tenemos, buscamos a Dios. ¿Para acabar qué? La torre.
Significa que Dios está esperando que alcancemos la meta. Todo lo que tú te propongas es importante, no solamente que lo inicies, sino que lo acabes. Sabes que hay una gran cantidad de personas que se sientan, sueñan, dan los primeros pasos y a las primeras de cambio se desaniman. Y entonces le meten reversa y no concluyen lo que iniciaron. Y se queda todo en sueños, se queda todo en planes. No, hermano, que tú y yo nos conozcan como personas que si ponemos la mano en el arado, no volteamos hacia atrás, sino que seguimos adelante, proseguimos a la meta, continuamos hasta alcanzar el premio. De otra manera, no vamos a lograr nada en la vida. Yo me he enfrentado muchas veces al desánimo, a veces en el servicio a Dios. Me he entristecido cuando veo que por más que uno se esfuerza por motivar a que los hermanos amen al Señor, pues a veces como que les cuesta mucho trabajo. Y muchas veces le he dicho, Señor, a lo mejor yo no soy el indicado. A lo mejor, pues mejor aviento la toalla, me rindo. Pero Dios en ese momento viene conmigo y me dice, sigue adelante, Jorge. Sigue adelante, yo estoy contigo. Yo soy el que te esfuerza. Échale ganas, acaba lo que te he encomendado. Y entonces me levanto y continúo, y continúo, y continúo. Así hay que hacerle, hermano. Necesitamos acabar y llegar a la meta. Que podamos decir como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, 2 de Timoteo 4:7. Al final de su ministerio él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén, amén. Hermano, hay que acabar la carrera y echarle muchas ganas. Aquellos sueños, aquellos planes que tú tienes, si vienen de Dios, esfuérzate, escríbelos, ponlos delante de Dios, haz cálculos, date cuenta del precio que tienes que pagar. Esfuérzate y acaba, llega a la meta. ¿Qué te parece si hacemos una oración para poner en manos de Dios esta palabra y que podamos ponerla por obra todos nosotros? ¿Me acompañas? Padre, y en el nombre de Jesucristo te damos gracias, porque es tu Espíritu Santo quien desea hablar a nuestro corazón e impulsarnos a planificar nuestra vida, a esforzarnos para llegar a la meta en cada área. Gracias te damos, Dios, porque tu palabra es luz a nuestro entendimiento y a través de ella pones ánimo, esfuerzo en nuestro corazón. Gracias porque tú levantas una generación de varones esforzados y valientes que se pueden sentar en compañía de su esposa, de sus hijos y planear la vida, los sueños y las metas que tú tienes para ellos. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, amados varones. Te espero la próxima semana para el siguiente mensaje. Dios te bendice. Conéctate.